Tutoriales de experiencias creativas, ruta 1. En esta oportunidad revisaremos la experiencia creativa Hidratemos la Tierra. Es la experiencia creativa relacionada a la unidad 4 de los grados octavo y noveno. En esta experiencia creativa lo que se busca es que los estudiantes logren entender y comprender cómo esa lógica algorítmica o lógica computacional que permite que poder hacer un control automático de un sistema de riego en un cultivo, ¿cierto? A partir del cambio de temperatura. Es decir, que en un cultivo para tener un mejor control de su buen crecimiento de esos cultivos, cuando la temperatura llegue a un punto determinado, encendamos un punto de riego de agua para que pues podamos bajar un poquito esa temperatura y las plantas puedan estar en un mejor confort, ¿cierto? Y que eso se haga de manera automática. De manera automática significa que pues casi que no haya intervención por parte del hombre. Entonces vamos a utilizar nuestro simulador eh, de Tinkercad para hacer la simulación de este circuito de cómo sería. Entonces, en esta guía vamos a irnos a la página 8 donde vamos a encontrar el esquema, ¿cierto? El esquema que tenemos que montar. Entonces, aquí nos muestran el esquema que vamos a montar, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ir directamente a nuestro Tinkercad y vamos a proceder a montarlo. Vamos a darle crear nuevo circuito. Y cuando ya estemos aquí en esta pestaña, ya va, entonces vamos a empezar a agregar los diferentes elementos aquí en la zona de trabajo. Los arrastramos desde la parte derecha hasta la parte izquierda de todo con los elementos que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con nuestro Arduino, vamos a trabajar con, con la protoboard, ¿cierto? Vamos a ir acomodando los diferentes elementos, vamos a trabajar con un motor DC, también vamos a necesitar un transistor, ¿cierto? Vamos a trabajar con un diodo, vamos a trabajar también con una resistencia y nuestro sensor principal que es el sensor de temperatura. ¿M? Entonces estos sensores tienen cada uno unos 3 pines. Esto no es un sensor, esto es más bien un transistor que este pues va a ser una función útil o principal para el funcionamiento del motor. Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer siempre en este tipo de circuitos es empezar a conectar nuestra polaridad, ¿cierto? Entonces conectamos de aquí de 5 voltios, lo conectamos aquí a la línea roja, ¿cierto? Porque nuestra conectividad positiva y la tierra o GND de ground lo conectamos en negro, ¿cierto? Para poderle darle polaridad a este circuito. Vamos a arrastrar ahora este sensor, lo colocamos aquí en la protoboard, por aquí, por abajo puede ser, ¿cierto? Vemos que este sensor tiene 3 pines, uno de potencia, es decir, el voltaje positivo, uno del voltaje de salida, es decir, cuál va a ser esa señal que sale del sensor, ¿sí? Y la tierra, ¿cierto? Entonces la tierra tiene que ir conectada con la tierra, entonces lo arrastramos acá y el voltaje, la potencia va a ir conectado a los 5 voltios, que es como se va a alimentar este, este sensor, ¿cierto? Vamos a conectar y ya nos encargaremos de este más adelante. Vamos a acomodar este elemento que es un transistor, ¿cierto? De acuerdo a la guía. Entonces colocamos este transistor, esta primera patica va al negativo, ¿sí? El colector lo conectamos aquí al negativo, colocamos de negro para diferenciarlo. De la patica del centro vamos a colocar una resistencia, ¿sí? Esta resistencia por ahora no hace falta tener en cuenta su valor, más adelante eso sería así importante, pero pues por ahora no lo vamos a tocar. Mm, y listo. Simplemente entonces conectamos ahora este diodo, ¿cierto? Este diodo iría a tierra, perdón, a positivo. Entonces arrastramos un cablito hasta acá, lo colocamos rojo. Entonces
como va positivo lo podemos conectar hacia aquí arriba porque aquí es donde está alimentado, acá abajo no está alimentado. Para que podamos tener esa alimentación es necesario un puente, ¿sí? Para que vaya la energía que está aquí en este bloque también pase a este lado, ¿cierto? Entonces, listo, entonces solamente queda conectar el motor, ¿cierto? Este motor lo vamos a conectar de tal manera que en el emisor de este transistor podamos conectarlo aquí al negativo, pues no negativo, a esta terminal del motor. Vamos a colocarlo de color naranja. Y el otro entonces va por el otro lado del diodo, de este lado, a esta terminal. Entonces, ¿qué función cumple este transistor con esta configuración de resistencia de diodo? Simplemente generar una protección, ¿cierto? Una protección de la señal, de la energía, de las corrientes que, que genera el motor, al tratarse de, pues, de corrientes que pueden afectar el funcionamiento correcto de este Arduino, ¿cierto? Entonces, por eso son como necesarios siempre los transistores, son necesarios para este tipo de sistemas con motores, de circuitos con motores. Listo, entonces vamos ahora a conectar nuestra señal de entrada, ¿cierto? Que va a entrar al Arduino. ¿Cuál es la señal que vamos a recibir? Pues la señal de la temperatura. Esa señal de la temperatura la vamos a recolectar por A0. Entonces lo traemos un cable de acá hasta el A0 y lo pintamos de un color azul, por ejemplo. ¿Mm? Y ahora solamente queda la salida, que la salida la vamos a sacar desde este pin 3. Vamos a sacar aquí un cablecito un poquito más grande hasta la salida de esta resistencia. Vamos a arrastrarlo acá, para arriba y aquí la señal 3 del pin 3 que va a ser nuestra salida. Entonces tenemos ya nuestra entrada que es la temperatura y nuestra salida que es la señal para poder controlar el motor. Entonces démonos cuenta que esta señal entra aquí por la resistencia, ¿sí? Y esta corriente pues sale directamente acá al motor, que es la que nos va a recibir como tal, poderlo controlar mejor. ¿Mm? Listo, ya terminamos nuestra configuración del motor. Procedemos a el código, ¿sí? Para poderlo hacer funcionar. Entonces, ¿qué código nos propone la guía? Vamos a arrastrar aquí estos bloquecitos para la basurita que no necesitamos, ¿sí? Y en la guía, entonces, ¿qué nos dice? Entonces, en la guía nos proponen que primero vamos a colocar un bloque para imprimir, ¿cierto? El valor eh, de la temperatura que se está leyendo, ¿cierto? Para nosotros saber cuál es ese valor. Entonces, vamos a buscar aquí este que dice monitor en serie, ¿sí? Para que nosotros podamos visualizar ese valor que se está mostrando acá, temperatura, cuál va a ser. Entonces, aquí simplemente nos muestran leer, nos vamos a los bloques de entrada, vamos a buscar el bloque que lee este sensor de temperatura, que este sensor, bueno, lo arrastramos aquí a este punto. Listo, configuramos sus parámetros que entra por el A0 y nos va a leer las unidades en grados centígrados, ¿cierto? Entonces ahí inmediatamente ya aquí en este bloquecito de monitor serie nos va a leer qué temperatura está captando. Entonces aquí pasamos ahora a, vamos a buscar un bloque, ¿m? Que se llama el de control, que es el sí. Vamos entonces aquí a condicionar eh, estos parámetros. En matemáticas entonces vamos a buscar este bloque que es para comparar y vamos a arrastrar el bloque de entrada, sería este mismo, ¿sí?
porque lo vamos ahora a comparar, esto mismo que se está leyendo, entonces le vamos a dar duplicar, ¿cierto? Y le vamos a decir que este va a ser que esa temperatura, ¿sí? ¿Cuál va a ser la condición? ¿Sí? Que esa temperatura sea mayor, pongámosle 24 grados, ¿sí? Que esa temperatura pues se active cuando sea menor o igual, ¿cierto? O, o menor, menor o igual, o mayor o igual, ¿cierto? Entonces, que si la temperatura está muy alta, entonces vamos a decirle que es mayor o igual a 24, entonces empiece ese sistema de riego. Listo, entonces, ¿cómo activo ese sistema de riego? Entonces voy a salida, tengo que controlar el pin 3 de este Arduino, ¿cierto? Tengo que decirle que se active, entonces, ¿cómo digo eso? Le digo que definir pasador. ¿Cuál pasador necesito controlar? Pues el 3, pues me lo active en alta, ¿cierto? Entonces ahí ya me queda activo. Y listo. Entonces de esa manera terminamos como tal con ese código. Entonces, ¿qué hicimos? Imprimimos, primero estamos haciendo una lectura de la temperatura que se está captando y luego le estamos dando una condición de que esa entrada de temperatura, ¿cierto? Si es mayor o igual a 24 grados, entonces actíveme el motor. El motor que está conectado, este sistema está conectado por el pin 3 acá de la sección digital. ¿Mm? Listo, a, eh, mm, ahora procedemos a iniciar la simulación. Listo, entonces abrimos aquí el monitor serie para captar cuál es la temperatura que se está tomando acá en el sensor. Lo activamos haciendo clic, aquí los podemos acercar para mirar cuál es la temperatura. Mientras lo vamos aumentando, entonces él mismo se va activando, ¿cierto? Entonces ahora estamos en 65 grados, luego, de acuerdo a nuestra configuración, el motor debería estar funcionando, ¿sí? Que es el motor que controla nuestro sistema de riego. Entonces este motor está botando agua, sea como sea la configuración, ¿sí? En la guía nos muestran un motor paso a paso, que es como el, un sistema que permite hacer ese sistema de riego, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si yo lo disminuyo, probablemente no se va a detener. ¿Por qué? Porque este motor no, o en el programa no está condicionado para que cuando esté por debajo de esa temperatura se detenga, ¿cierto? Entonces podemos, digamos que lo tomamos la temperatura aquí en este valor de 2. Si lo iniciamos desde cero, entonces luego no se debe activar. Bueno, aquí se activó porque quedaron en 24 grados, que es la condición inicial que se activa este motor. Pero entonces digámosle un valor más alto, digámosle más 30 grados, ¿cierto? Digámosle 30 grados y activamos el motor, ¿cierto? Ahora, como la temperatura es bajita, a la que configuramos el motor está apagado, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a aumentar la temperatura más de esos 30 grados, ahorita en 46, el motor se activó. Listo, entonces eso es cuestión ya aquí de jugar con estos valores. Y listo, entonces este sería el sencillo programa para esta práctica. Muchas gracias.